YouTube y Facebook de Andesco. Bienvenidos a estos lives que hemos denominado, estos espacios que hemos denominado Voces Incluyentes. Hablemos de discapacidad con empresas del sector de servicios públicos y comunicaciones. Este evento es una iniciativa de la Asociación Nacional de Servicios Públicos y Comunicaciones Andesco en asocio o en alianza con Pacto Global también. La idea que tenemos es apoyar a la Consejería Presidencial para la participación de personas con discapacidad en la conmemoración de la Semana por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que precisamente es esta semana. Así que bueno, ayer tuvimos la experiencia de Empopasto y hoy hablaremos sobre este mismo tema, sobre inclusión de personas con discapacidad, pero esta vez con EPM, esa empresa tan querida de los colombianos. Así que hoy, esta tarde, nos acompaña el señor Carlos Mario Montoya. Él es director de Desarrollo de Talento Humano de EPM. También está con nosotros Sonia Giraldo y Andrea Sierra. Ellas son coordinadoras también, hacen parte de ese programa de inclusión en EPM. Así que buenas tardes a los tres, muchísimas gracias por estarnos acompañando en este espacio agradable, ameno, honesto y también que tiene la intención de construir y de pronto llevar también de la mano a esas otras empresas que tal vez están pensando en incluir estos temas dentro de sus políticas, dentro de sus iniciativas y no han tomado ese paso. Así que esa es la idea también, que contemos estas experiencias. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, Carlos, si quiere, por favor, empecemos contándole a las personas que nos acompañan a esta hora cuál es ese camino que ha recorrido EPM en materia de inclusión de personas con discapacidad, hace cuánto está el programa, si el programa tiene un nombre, cuál es como ese camino que han recorrido. Buenas tardes, mil gracias a todos y obviamente pues mil gracias a Andesco por la invitación. Pues sí, tenemos un poco más de 5 años ya trabajando de manera muy comprometida con los temas de diversidad y de manera muy específica pues con la inclusión de personas con discapacidad. Pues esta iniciativa obedece a específicamente dos objetivos muy importantes para EPM, que son cumplir con objetivos de desarrollo sostenible y obviamente con postulados de derechos humanos. En ese contexto empezamos a hacer un trabajo de primero identificar, hacer un diagnóstico en la organización de cómo estábamos para realmente recibir en nuestra organización personas con discapacidad. Ese diagnóstico pues nos dio una mirada muy detallada en procesos muy importantes como los de talento humano, obviamente todo el proceso de selección, por ejemplo, temas de comunicaciones, temas de tecnologías de información y obviamente accesibilidad a nuestros espacios de trabajo presencial. Con ese diagnóstico, obviamente, nos dimos cuenta, nos dimos a la tarea de empezar a hacer un trabajo de apropiación, de adecuación básica inicial. Ya Andrea y Sonia Milena enseguida les cuentan todos los temas de ajustes razonables que han venido después de este trabajo. Y empezamos a proyectar, empezamos a hacer análisis de cargos, empezamos eh, si lo puedo mencionar, pues la ayuda que tuvimos siempre, el apoyo, el espíritu y la experiencia que contamos con Pacto de Productividad acompañándonos en esta iniciativa. Y hoy por hoy, pues confirmando que a pesar de ser una empresa pública, y lo menciono es porque como estamos tan normados en todos nuestros procesos, se suman dificultades adicionales que tal vez la empresa privada no tenga, pero aún así pues hemos trabajado denodadamente en esta iniciativa. Hoy tenemos 20 personas vinculadas a la organización en un piloto. Quisimos hacer un piloto precisamente para conocer toda la particularidad, todo lo que implica para una organización como la nuestra tener incorporadas a nuestros procesos personas con discapacidad, pero nos hemos dado cuenta que el impacto en cultura, por ejemplo, ha sido importantísimo porque estas personas han rotado por muchos proyectos, han impactado equipos de trabajo, han convencido con su capacidad, con sus competencias, con su productividad, que obviamente no hay ninguna dificultad en tener un profesional con discapacidad trabajando con nosotros. Los aportes han sido confirmados, han sido verificados, han sido validados y medidos. Y obviamente para las personas del piloto, pues la experiencia que van sumando, que van
obteniendo es muy valiosa, el impacto para ellos en sus familias. Los temas reputacionales son fundamentales, nosotros también lo valoramos desde esa perspectiva. Y hoy por hoy también, entonces, hace 2 años definimos un propósito empresarial que hoy está orientando toda la actualización de nuestra propuesta estratégica, y ese propósito dice específicamente aportar a la armonía de la vida, contribuir a la armonía de la vida para un mundo mejor. De ese propósito, entonces, organizacional, que hoy por hoy une a todos los servidores, a todos nosotros como servidores, detrás de esa orientación, digamos, estratégica como propósito. Incluso en gestión humana, en la vicepresidencia de talento humano, definimos una política. En esa política de talento humano es muy relevante el tema de diversidad y el tema de inclusión. Entonces, la invitación es a eso, es a que trabajen, invitarlos pues a todas las organizaciones a que trabajen sin temor en esto. Obviamente hay que aprender, hay que incorporar ajustes, hay que formar cultura, pero finalmente son temas que nos están beneficiando a todos. Entonces, esta es la historia, pues obviamente absolutamente comprimida. Hace un poco más de 5 años empezamos con este trabajo de diversidad. Hoy ya tenemos nuestro proceso de selección. Hoy todas nuestras vacantes invitan a cualquier persona con discapacidad a que se presente. De hecho, pues ya lo están haciendo. Lo que estamos esperando es que empiecen a ganar los procesos y empiecen a vincularse a nuestros cargos de trabajo. Entonces, la invitación es esa. En eso estamos, una gran experiencia. Ya entonces, como les dije inicialmente, Andrea y Sonia Milena les cuentan detalle de cuáles son los ajustes y las experiencias y lecciones aprendidas muy específicas que hemos aprendido de estos años de trabajo en términos de diversidad con la inclusión de personas con discapacidad. Carlos, antes de pasar con Sonia y con Andrea, dos cosas muy importantes que usted ha dicho. La primera es ese propósito tan lindo que tiene EPM y me llama la atención, contribuir a la armonía de la vida. Y esa armonía de la vida, ayer hablábamos con EPM y su experiencia, con Empopasto y su experiencia, y alguna de las personas que hacía parte del programa lo que nos decía era, nosotros solo queremos que alguien alguna vez nos dé una oportunidad. Entonces, qué bonita la vida con oportunidades. Quiero preguntarle si vale la pena dar esas oportunidades, digamos en este caso concreto, para personas con discapacidad desde la experiencia de EPM. ¿Ha valido toda la pena? Señor Carlos. Disculpa, si me hiciste alguna pregunta, no escuché porque tengo dificultades, el internet está muy inestable, no escuché la pregunta si me la hiciste. Ok, algo para rescatar de lo que usted nos contaba sobre EPM es esa filosofía tan bonita que tienen de contribuir a la armonía de la vida. Ayer hablábamos con Empopasto y alguna de las personas que hacen parte del programa de ellos nos contaba que lo que ellos querían en algunos momentos era que alguien les diera solamente una oportunidad, y creo que es momento para hablar de eso porque un mundo en armonía también es un mundo lleno de oportunidades para todos. ¿Cómo han sido esas oportunidades que se han abierto en EPM con este programa de inclusión y se ha valido la pena? Bueno, creo que tenemos entonces problemas de conexión con Carlos. Vamos a seguir entonces con Andrea. Andrea, no sé si escuchaste de pronto la pregunta y la quieres responder. Sí, incluso pues es parte de lo que les queríamos contar, si ha valido la pena tener personas con discapacidad en nuestra organización, compañeros con discapacidad, y es una de las lecciones aprendidas que hemos recibido pues durante todos estos años. Y es que las personas con discapacidad son muy competentes, aportan totalmente a los objetivos organizacionales. La discapacidad es una diferencia más. Si implementamos los ajustes razonables, podemos permitirle a las personas darle esa oportunidad de que demuestren sus competencias, sus habilidades, su talento. Y esto es muy importante para nosotros como organización y ha sido un reto poder que la organización toda se permee de esta cultura. Por eso el enfoque de inclusión unido a ese propósito organizacional
Y además un tema y es que tenemos un reto y un foco en nuestra cultura que se llama Abraza la diversidad. Entonces, más la política que el jefe Carlos nos acaba de mencionar, todo esto es importante para que se pueda consolidar y sostener una iniciativa de inclusión en las organizaciones, que no sea algo puntual, sino que algo que haga parte de esa cultura y que realmente se naturalice. Nuestro foco principal es naturalizar la inclusión. Por eso estamos haciendo este piloto. Este piloto ya lleva 3 años. De los 3 años, 20 funcionarios han pasado por diversos proyectos, diversas dependencias, permeando esa cultura. Y de esos 20 ya tenemos 3 personas vinculadas de manera indefinida a nuestros equipos de trabajo a través de los procesos de selección, que ya se ha incorporado todos estos ajustes. Entonces, el enfoque que nosotros adoptamos es el enfoque social de derechos, donde la discapacidad aparece cuando una barrera del entorno, barrera en todos los sentidos, en infraestructura, barreras en procesos, barreras en actitudinales, cuando una barrera se encuentra con la limitación que existe en una persona con discapacidad, aparece la discapacidad, ahí es visible. Nosotros nos hemos dado cuenta que cuando implementamos esos ajustes, la discapacidad pasa a un segundo plano, es más, pasa desapercibida. La persona está en nuestros equipos de trabajo, desempeña las funciones de un cargo, de un proyecto con muchas competencias y habilidades. Son personas que se han destacado en su desempeño y en su desarrollo. Ese ha sido pues como importante. Un ejemplo cortitico para poder avanzar del enfoque es que cuando estamos en una reunión y tenemos un compañero usuario de silla de ruedas con discapacidad física y esta persona necesita ir al baño como nosotros y se encuentra el escalón, no hay una rampa, él se encuentra la barrera. Ahí es visible que la persona tiene discapacidad. Si le hubiera encontrado una rampa, que es una barrera, la rampa es un ajuste que se implementa para las personas con discapacidad física, la persona va al baño, vuelve, se incorpora a la reunión sin ningún problema. Eso es lo que nosotros desde el enfoque queremos trabajar. Entonces, esa es una de las lecciones aprendidas. Uno, incorporar un enfoque, declarar la inclusión en la organización, incluirla en las políticas, ¿cierto? Y vivirlo, o sea, que no se quede solamente ahí y vivirlo, porque a partir de esa interacción diaria con los 20 funcionarios, compañeros con discapacidad, hemos aprendido muchas cosas, cómo interactuar, cómo naturalizar, cómo incluir, ¿cierto? Eso ha sido importante, vivir la inclusión es importante. Otra de las grandes lecciones aprendidas que hemos tenido es que la discapacidad es una diferencia más, como muchas que existen entre los seres humanos. Entonces eso ha sido muy valioso para nosotros en la organización. Si implementamos los ajustes, si minimizamos las barreras y habilitamos esas oportunidades para las personas con discapacidad, podemos tener talentos en las organizaciones y tener unos logros en nuestros objetivos muy valiosos. Esa ha sido otra de nuestras lecciones aprendidas. Eh, no sé, para darle un poco el tiempo también a Mile, no sé, que pasemos y nos cuente un poquito de esos ajustes. Claro que sí, es muy importante lo que estás diciendo, Andrea, de minimizar barreras. Creo que ese debería ser el objetivo también al que vayamos todos y abrazar la inclusión. Precisamente, Sonia, o como te dice Andrea, Mile, ¿cuáles son esos ajustes razonables de pronto para las personas que no están muy familiarizadas con este tema, con este término, y cuáles han sido los principales que ha implementado EPM? Claro que sí, Diana, muchas gracias por la invitación. Y bueno, los ajustes razonables es muy sencillo, son esos aportes mínimos, muchas veces son mínimos, que se hacen desde las organizaciones o desde la sociedad para propiciar una equidad en la participación de las personas con discapacidad. Entonces, un ejemplo de ajuste razonable es precisamente lo que Andrea mencionaba, una rampa
es un ajuste razonable. En EPM implementamos unos ajustes razonables desde las generalidades y también otros ya más específicos, ¿cierto? En los procesos organizacionales, porque nosotros con este piloto aprendimos a sistematizar la experiencia y a documentarla para que otras organizaciones pudieran referenciarse, pero también tenemos unos ajustes como generales que les podemos compartir. Uno de ellos es que verificamos, por ejemplo, que la organización tuviera unas condiciones mínimas de accesibilidad, por ejemplo, que tuviera una rampa de acceso, que contara con ascensores. Compramos unos lectores de pantalla o más bien unos software denominados JAWS para las personas con discapacidad visual. También consultamos con el Ministerio de las TICs, que ha sido un gran aliado en este proceso de inclusión, el tema de los ajustes existentes para las personas con discapacidades auditivas, tanto usuarios de lenguaje de señas como de otras discapacidades auditivas menos profundas. También consultamos con nuestro asesor, que fue en su momento Pacto de Productividad, sobre esos ajustes que pudiéramos implementar para personas con discapacidad cognitiva y nos dimos cuenta, por ejemplo, que los dibujos, los gráficos, explicarle a las personas el paso a paso de los procesos, eran ajustes razonables muy sencillos que pudimos venir implementando en la organización para poder garantizar una inclusión en la participación. Todos estos ajustes generales los vemos implementados en nuestros distintos procesos. Entonces, en el proceso de selección implementamos ajustes, en el proceso de inducción corporativa, en el proceso de formación y capacitación, y también en el ajuste más importante que nosotros consideramos como la clave esencial de la inclusión es el ajuste de la actitud. Es decir, cuando tenemos una actitud de apertura, de empatía, cuando entendemos que la inclusión parte por la pregunta de lo que el otro necesita y desde ese lugar empático y hospitalario, ahí hemos ganado ya casi que la gran mayoría de lo que implica hacer inclusión laboral en una organización. Entonces, más que lo externo, que es importante, lo indispensable para las organizaciones hacer inclusión laboral, es que ese ajuste actitudinal, ese cambio de paradigmas, puede hacer un cambio de paradigmas desde el enfoque social de derechos, donde las personas con discapacidad no se vean en ningún tipo de desventaja desde esas actitudes propias del ser humano, sino que se vean como un par que llega a aportar en equidad de condiciones y oportunidades. Ajuste de actitud, eso es demasiado importante, y también la empatía. ¿Cómo les ha ido, Andrea y Sonia, en ese proceso en EPM? ¿Cómo ha sido ese ajuste de actitud de todo el talento humano de la empresa? Yo creo que ese ha sido, creo que una ventaja de nuestra organización. Y es que cuando nosotros hicimos el diagnóstico de barreras y facilitadores, salió como un facilitador. Hicimos una encuesta a la organización sobre este tema de inclusión y era un tema, a ver, no es primera vez que EPM tiene personas con discapacidad, ¿cierto? Yo creo que durante todos los años que EPM existe, hemos recibido a través de diferentes procesos personas con discapacidad. Solo que ahora hace 5 años que hicimos declararlo y comprender esos ajustes razonables que se debían implementar por cada tipo de discapacidad para permitir oportunidad y equiparación de oportunidades, valga pues ahí como la redundancia del término. Lo que queremos es que las personas participen en el empleo, en el trabajo, en ese día a día del trabajo, como lo podría hacer cualquiera de nosotros, implementando ese ajuste, de esos ajustes que Milena les habló. Entonces yo creo que eso para nosotros en EPM ha sido un facilitador, ha sido bien recibido. Yo creo que hemos tenido una apertura de todos los jefes, de los equipos de trabajo, incluso desde la alta dirección. Esto ha sido un tema que desde la junta directiva, desde nuestros gerentes, hemos tenido todo el respaldo para poder sostener y vivir la inclusión de una manera natural y dentro de nuestra cultura.
Creo que eso es también un aspecto relevante. Incluso Milena hace parte del programa, pero Mile ya hace parte, es una de las 3 personas que quedó vinculadas. Mile nos puede contar un poco cómo fue su experiencia de inclusión en EPM. Ya iba precisamente para esa pregunta. Adelante, Milena. Bueno, gracias. Efectivamente, como les contaba Andrea, pues yo ingresé a la organización como parte del programa de inclusión laboral porque tengo una discapacidad visual, en mi caso baja visión. Les cuento que la organización implementó los ajustes razonables que me propiciaron una equidad en la participación y algo que me llamó mucho la atención es que siempre desde que ingresé a la organización me han visto como ese par que llegó a aportar a la organización en unas condiciones de competencias y de equidad. He sentido un ambiente muy empático, obviamente, y pues les cuento que he tenido la fortuna entre mis funciones, acompañar, gracias a mi experiencia laboral previa, de acompañar el programa de inclusión laboral y acompañando el programa y en ese doble rol de tener también una discapacidad. Es innegable que hay que trabajar los prejuicios, obviamente hay mitos y alrededor de la discapacidad hay una historia que hay que seguir trabajando, pero lo que nos hemos encontrado en EPM es un deseo de conocer, un deseo de aprender, una apertura a ese aprendizaje y pues es preciso invitar a las organizaciones que hoy nos están viendo a eso. Muchas veces no hay que saberlo todo sobre inclusión, pero yo creo que la clave es tener ese deseo y esa apertura desde lo actitudinal para dar esos primeros pasos. Lo demás se va construyendo. Y no crean que porque en EPM tenemos un camino recorrido, pues no sabemos todo. En EPM venimos transitando unas experiencias, pero de este tema se aprende todos los días. Y eso es lo bonito de la experiencia, de aprender todos los días, de darnos cuenta de la riqueza que trae este tema a los equipos de trabajo, a la productividad de la organización, porque no es solamente beneficiar a las personas con discapacidad, sino que las organizaciones en eso pueden descubrir una forma de captar talentos diversos, de captar personas desde las competencias y habilidades. Entonces, creo que es una experiencia magnífica a la cual pues los quisiéramos invitar a que se den esa oportunidad de vivirla y pues, desde EPM las puertas abiertas para realizar todos los referenciamientos que sean necesarios y acompañarnos entre todos a recorrer este gran camino de la inclusión. Qué bonita esa invitación. Quería preguntarles, otras empresas que nos estén viendo en este momento y que digan, bueno, quisiéramos que EPM nos compartiera esa documentación que nos contaron que tienen ya, digamos, todo estudiado, el camino que llevan recorrido hasta ahora, ¿cómo pueden hacer? Bueno, Sí, nosotros en la organización tenemos, como hemos atendido varios referenciamientos, entonces lo primero que pueden hacer es que podemos contactarnos, pueden contactarnos a nosotras, Andrea Sierra, a mí y a mi jefe, acordamos una reunión previa donde les podemos contar, porque nos encanta, entre otras cosas, contar la experiencia, porque en el contar esa experiencia encontramos una riqueza muy grande y pues a partir de esos encuentros, pues acompañar esas necesidades puntuales también que puedan tener las organizaciones, contarles cómo nosotros también hemos pasado por tal vez por las mismas situaciones que puedan estar pasando y si es preciso y del caso también, pues obviamente podemos compartir alguna información que tengamos al respecto, claro que sí. Muy así bien, es. Andrea, no sé si quieres dar un mensaje tú final también, que ya se nos está agotando Así el es. tiempo con este tema tan apasionante. Sí, reforzar un poco lo que dice Milena, estamos abiertos para nosotros construir con otras empresas. Esta experiencia ha sido muy valioso. De alguna manera intercambiar eh, esos mitos, esos miedos, esos temores ha sido valioso, porque nosotros hoy ya creemos en la inclusión, vivimos la inclusión y vemos, como se los decía, una lección aprendida es que las personas son competentes, muy habilidosas y aportan a la organización. No tengan temor a iniciar. El temor es normal, es natural.
uno se imagina que tiene que implementar un montón de cosas que es costoso, realmente no es un tema costoso. Los ajustes que se pueden implementar por cada tipo de discapacidad, incluso con la misma persona se construye, no son costosos y los beneficios organizacionales son muchos en el clima, en la cultura, a nivel reputacional, son muchos los beneficios para la persona, para la familia de esa persona, para todo ese núcleo familiar, para la organización. Y creo que para la sociedad, como lo estaba planteando el jefe, aportamos a esos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, estamos atentos. Los que quieran nos pueden contactar, compartimos, abrimos espacios y tenemos un artículo que publicamos en la revista de PM, la número 15, también quienes puedan acceder a través de nuestra página web. En esa revista, en la edición número 15, hay un capítulo sobre esta experiencia de inclusión, entonces también los invitamos a que si quieren lo lean y luego nos llaman para que sigamos conversando. Muchas gracias por esta invitación y ánimo, es una experiencia muy enriquecedora. Bueno, excelente, digamos, historia la que tienen ustedes allá en EPM sobre este tema de inclusión para personas con discapacidad, abrazar la inclusión, disminuir las barreras. Y me quedo también con una de las frases que dijo Sonia, y es alrededor de la inclusión, alrededor de la discapacidad, hay una historia que debemos seguir construyendo y eso es lo que estamos precisamente haciendo con estos espacios. Andesco, por supuesto, está dispuesto a hacerlo y por eso nos hemos unido a la Consejería para la Participación de Personas con Discapacidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y las esperamos mañana conectadas, muy pendientes a ustedes y a los que nos siguen a esta hora, porque mañana tendremos también la experiencia de ISA. Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación y de verdad que felicitaciones por ese proyecto tan hermoso que tienen en EPM. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias por la invitación. Bien.